Buenas noches, compañeros, bienvenidos. Nos reunimos en este momento para dar cumplimiento a la tarea 2, al seminario alemán del grupo 2 del curso Modelos Pedagógicos. En este momento, cada uno de nosotros va a exponer la infografía que se realizó con la referencia o la bibliografía que seleccionamos. Nos acompaña Daisy Camila García, Roger José Guzmán y Viviana Reyes. Entonces, el orden de las presentaciones será primeramente yo, Diana Carolina López, luego continuará el compañero Roger José, seguirá Daisy y finalmente presentará su infografía la compañera Viviana Reyes. Entonces, me permito compartir pantalla para iniciar. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Listo. La bibliografía que yo escogí para estudiar es la Pedagogía del Conocimiento de la editorial McGraw-Hill, donde se nos hablan y se nos explican los modelos pedagógicos. Desde el contexto histórico tenemos que desde el inicio de los tiempos el hombre siempre ha tenido la necesidad de transmitir los saberes. Inicialmente se hacía de manera oral y a medida que fue desarrollándose la parte de la comunicación se fue haciendo por manera escrita. Pero en la historia vemos cómo siempre ha habido el maestro y el alumno. Eso está en la historia del cristianismo, los griegos, los romanos, aún las culturas indígenas que también siempre tienen a esa persona que es la que transmite el conocimiento a los demás. Entonces, esa persona que transmite el conocimiento hace el rol de maestro y aquel que escucha, aprende, hace el rol de estudiante, que la idea o el propósito es que en el futuro pues también se vuelva maestro. En la historia de la educación vemos que esta empobreció un poco más en el siglo XX, ya que se basaba más en el arte de tener un vocabulario amplio y no en el arte de saber vivir. Para esta época y en los siglos anteriores, la educación siempre fue muy segmentada porque se tenía en cuenta el estrato social. La gente con mayor estrato era la que recibía el mejor conocimiento o la mejor educación, porque ellos se dedicaban a eso, exclusivamente a estudiar. Y tenían a sus sirvientes que se dedicaban a servirles, pero los sirvientes no tenían el derecho a estudiar. Lo mismo pasaba con el sexo. Si era mujer, no tenía muchas posibilidades de estudiar. La mujer, más que todo, estudiaban era las artes de la casa, cómo aprender a cocinar, a cuidar a su esposo, a sus hijos, a bordar. Eso era lo que más se le enseñaba a la mujer. Luego todo esto va cambiando y va mejorando con la revolución industrial que permitió ampliar los derechos educativos para todas las clases sociales, para las mujeres y para los niños. De ahí se han desarrollado unos modelos pedagógicos. En el momento voy a tratar como los 5 principales que se desprenden de la escuela nueva. El primero es el modelo pedagógico tradicional, que enfatiza la formación del carácter del alumno por medio de la imitación de las conductas del maestro. Aquí más que todo se basaba era en la transmisión del conocimiento y en preparar a la persona para trabajar, que era, o sí, para servir a otros, para trabajar en empresas, para desarrollar como esas habilidades de trabajo, de cumplir horarios, de ser responsable, de cumplir con la tarea que se les asignaba. Y se le da más importancia al aprendizaje de las matemáticas. Y se pensaba que el que era bueno en matemáticas era bueno en todo lo demás. Y de ahí pues vienen como muchos estigmas que hay de que hay o había, ¿no? Porque ya eso no lo usamos, del estudiante bruto. Es malo para matemáticas, entonces es bruto. Viene de este método tradicional. Luego,
Seguimos con el modelo pedagógico romántico. Este se basa más en que el niño aprende de acuerdo a la exploración que tenga, a la experimentación, y el niño escoge lo que quiere estudiar. El maestro es simplemente un auxiliar del proceso y va a crear el currículo o lo va a adaptar de acuerdo a lo que el estudiante quiera aprender. De eso se trata el modelo pedagógico romántico. Seguimos con el modelo pedagógico conductista. En este se basa más del moldeamiento del carácter y de la forma de la conducta del estudiante. Basa sus saberes en la información científica y técnica más que todo. El maestro es un intermediario que facilita el conocimiento al estudiante, donde se plantean unos objetivos, que es lo que el estudiante va a adquirir dentro de un tiempo propuesto. En esto el currículo pues ya está un poco más estructurado, pero aún así se puede flexibilizar un poco de acuerdo a la forma como el estudiante lo va aprendiendo. Seguimos con la perspectiva pedagógica cognitiva, que esto hace parte, este tiene como varias corrientes y entre las principales que tiene es la corriente constructivista, que busca un desarrollo progresivo y secuencial teniendo en cuenta las necesidades y condiciones particulares del estudiante. En esta corriente pues ya se ven más los tipos de aprendizaje, los tipos y ritmos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se aprende? ¿A qué ritmo se aprende? Y busca pues que el maestro sea un facilitador y que el estudiante a través de diferentes estímulos guiados por el docente pues pueda adquirir e ir descubriendo el conocimiento. Se enfoca en un aprendizaje un poco más significativo. Y el modelo pedagógico social, que propone un desarrollo máximo y multifacético del estudiante en el ámbito social y colectivo, también se enfoca en los conocimientos científicos y técnicos, pero más llevados a la práctica. Tanto el maestro como el alumno hacen parte activa, cada uno tiene roles activos, el maestro es guía, pero también busca la manera de aprender de sus estudiantes. Acá la evaluación es dinámica, no es una evaluación muy rígida. Si alguno de los compañeros de pronto tiene algo que aportar o algo que decir, o desde su experiencia, ¿cómo cree con qué modelo cree usted que fue enseñado o con qué modelo cree usted que aprendió? Pues yo creo que en mi caso, creo que por el método del modelo tradicional, en donde desde el profesor le decía a uno si era bueno o malo para las matemáticas. O la mamita le decía, ay no, mijito, mejor no te sigo diciendo más porque tú eres muy bruto para la matemática. Exactamente así, compañero. Yo creo que, bueno, yo no sé, vieja, pero sí, también aprendí, o creo que me enseñaron más, fue por el modelo pedagógico tradicional. Era ese donde el profesor es el que tiene la autoridad y el estudiante simplemente escucha y aprende lo que tienen para enseñarles sin derecho como a cuestionar ese tipo de enseñanzas. No sé qué la compañera Daisy o Viviana, si tienen algo que decir o aportar en el momento. Sí, compañera, en mi caso, pues también aprendí como con ese modelo tradicional. Era como que, como usted lo dice, pues el maestro es quien nos enseña, nosotros pues estábamos ahí y era lo que él decía, lo que él sabía, era como esa base. Listo, gracias, compañera. Bueno, creo que aún encontramos en diferentes, teniendo en cuenta, a pesar de todas estas opciones que hay actualmente para enseñar como todos estos estudios, todos estos modelos pedagógicos que se han ido estudiando y que pues ha ido evolucionando.
podemos encontrar en muchas escuelas de nuestro país todavía ese tipo de enseñanza donde es muy tradicional, donde todavía el estudiante pues se le quiere imponer lo que hay que aprender, teniendo en cuenta que ya con tanto estímulo que tienen nuestros niños ahora, pues ya eso está bastante obsoleto, ese método. Pero bueno, les agradezco sus aportes. Seguimos con el compañero Roger. Bueno, compañeros, voy a compartir pantalla. A ver si me dicen, por favor, si ven la pantalla. Sí, señor, sí se puede ver. Sí, sí se ve. Ay, ya no, se salió. Bueno, entonces vamos a colocar acá. ¿Sí se puede? Sí, señor, sí se ve. Bueno, Pues entonces... se ve como pequeño, compañero, si le quitan, sí, eso, amplíelo un poquito. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la correlación de los modelos pedagógicos, que es la cual escogí yo y les voy a hablar en esta ocasión. Esta correlación de los modelos pedagógicos es más que todo escrita por los señores Rodríguez Torres y Gutiérrez Ojeda, en donde nos especifican diferentes circunstancias en cuanto a los modelos que existen a la manera de enseñar. Entonces empezamos por la introducción. Esa introducción nos va a hablar acerca de cuál es la importancia del modelo pedagógico en el campo de la educación. Primero, debemos saber que para poder educar, debemos siempre llevar una manera o una forma de cómo enseñarle al estudiante o a la persona que está interesada en la educación. Esto siempre ha sido discutido por varios autores y tienen sus puntos de vista desde la manera donde ellos se enfoquen para obtener una retroalimentación sobre el proceso de cómo enseñar y cómo estudiar. Debemos tener en cuenta que para todas las personas la manera de enseñanza o la manera de aprender no es igual. En los tiempos antiguos, como decía la compañera, había una sola manera tradicional, se utilizaba, en donde si veían un niño que era diferente a los demás, se le excluía. Le decían, el niño no puede estudiar aquí, llévese al niño para otro lado. Hoy en día, el niño que tiene sus problemas tiene que ser recibido en una institución porque la ley dice que ese niño tiene derecho al estudio y no se le puede negar. Allí es donde entramos nosotros como profesores a diseñar una manera diferente para que el niño pueda obtener ese conocimiento. Y es aquí donde es muy importante los modelos pedagógicos, los cuales vamos a utilizar. Para el señor Zuviría Samper, dice que la pedagogía se entiende como un abordaje holístico de un determinado fenómeno, concibiéndolo como algo teórico y práctico. Obviamente, el modelo pedagógico no es solamente escritura, el modelo pedagógico también se incluye en la manera de cómo diseñar una estrategia en donde el estudiante pueda reconocer fácilmente la manera de aprender, la manera más fácil o el camino directo de obtener ese resultado en cuanto a la enseñanza. Y algo muy bonito, que es lo que viene en todos estos modelos pedagógicos, que es la huella que dejamos nosotros como educadores en el estudiantado.
en donde ellos nos van a reconocer, digamos que de por vida. El profesor tal fue quien me enseñó y ese profesor fue muy bueno conmigo, todo el mundo le entendió. Eso es lo más bonito de esto, la huella que va a permitir a esas personas o esas huellas que vamos a dejar nosotros como humanos en los demás. Para el señor Casarini, dice que cada elección de los modelos implica analizar o reconocer las necesidades educativas, ya que es imposible intentar unificar un modelo para que le sirva a todo el mundo. Pues obviamente, si nosotros tenemos estudiantes que son buenos, malos, feos, bonitos, flacos, gordos, pues obviamente para todos van a aprender de formas muy diferentes. Hay niños que la tienen fácil, hay niños que la tienen de otra forma difícil. Hay niños que aprenden visualmente, hay otros niños que no aprenden visualmente. Y es aquí donde debemos analizar cuál es el mejor método o la forma de cada estudiante pueda obtener ese desarrollo en cuanto a la enseñanza. Hay unos interrogantes que siempre nos vamos a preguntar a la hora de aplicar un modelo pedagógico. Diversos investigadores educativos se han planteado cuáles son las cuestiones orientadoras para ser aplicadas estos métodos educativos, percibiendo la relación entre el currículo y modelo educativo. Pues obviamente no todo lo que está escrito en el currículo los docentes lo llevan a cabo. Ahora, nosotros como docentes, que es cuando lo llevamos a la práctica, allí es donde nosotros tenemos que diseñar cuál es la forma que vamos a realizar, porque de nada sirve que la institución educativa le haga un currículo, pero en la realidad usted tiene un niño que es de aprendizaje diferente o tiene una discapacidad cognitiva. Usted tiene que llevar a cabo el aprendizaje de ese estudiante que tiene su discapacidad cognitiva y en el currículo no le dice nada de eso. Entonces usted es la persona que debe llevar a cabo cuál es la mejor estrategia de tener la enseñanza. Los principales interrogantes es ¿y cuándo lo enseño? Lo cual se refiere directamente al conocimiento o las características propias de cuándo empezar a llevar a cabo ese modelo pedagógico en cuanto a la discapacidad cognitiva que un estudiante lo tenga. Allí es donde se va a ver la versatilidad que tenga el profesor en cuanto a la forma de desarrollar su clase lúdicamente. Y para terminar, como conclusiones, compañeros, y no volver tan extenso esto, les digo que no existe un modelo pedagógico único, no existe. Que sea, este es el modelo omnipotente, lo mejor de lo mejor, o es lo capaz que puede resolver los problemas que tienen los estudiantes. No, señor. Nosotros tenemos que jugar con los diversos modelos, agruparlos y poder sacar lo mejor de cada uno para así poder desarrollar uno de los modelos los cuales sean aplicados a los estudiantes que así lo requieran. No solamente es me voy por no, siempre hay que sacar lo mejor de cada cual y depende del estudiantado que tengamos. Gracias, compañeros. Gracias, compañero. Bien interesante su intervención, y aquí precisamente mientras lo escuchaba notaba también que no hay manera, o bueno, en la experiencia que tengo, como no hay manera de decir aplico 100% este método, sino como ir estudiando, que tenemos la oportunidad de ir leyendo, ir aplicando lo mejor de cada uno de acuerdo a lo que pues nos encontremos, porque hay muchas necesidades educativas en nuestros estudiantes. Algunos tienen atención dispersa y dentro del mismo salón podemos tener el que mencionaba de pronto su
índice, tiene discapacidad en su forma de aprendizaje. Discapacidad cognitiva. Esa parte de discapacidad cognitiva, puede tener una atención dispersa o sencillamente el que le gustan las matemáticas pero no le gusta lengua castellana. Entonces todos esos son como retos que tenemos que afrontarlos y no como antes, que todo el mundo debe ir igual, aprender igual y hacer todo igual, sino... Compañera, a mí me pasó algo, yo soy profesor también, y un estudiante con discapacidad cognitiva, pues obviamente la escritura es muy diferente a la de los demás. Pero en un momento donde yo desarrollé ¿cómo se llama eso? Una sopa de letras que se la di a los estudiantes buscando animales en inglés, ¿sí? Lo cual ya habíamos dado. Y se la di a todos los estudiantes y quedamos atónitos cuando el estudiante con discapacidad cognitiva fue el primero que desarrolló la sopa de letras y rápido. Allí nos dimos cuenta que el estudiante era bueno para esto. Entonces allí fue donde empezamos a llevarle o llegarle con un seguimiento porque ya dimos cuál era el fuerte del niño, ¿sí? Y esas son las cosas que hoy en día estamos desarrollando, lo cual no se veía en la forma de enseñar tradicional. Así es, compañero. Y así se enfrenta uno con retos cada día que pues tenemos la oportunidad de estudiar en tiempos actuales y no solamente basarnos en nuestra experiencia, sino en estudios científicos, en estudios muy bien hechos y poder como nutrirnos de eso y llevarlo a la práctica, que es lo más importante. La compañera Viviana o Daisy, ¿quieren decir algo o seguimos? Bueno, pues muy interesante el tema del compañero y cabe resaltar que actualmente tenemos un tema muy importante que es la educación inclusiva, que era lo que hablaba el compañero Roger. Actualmente no podemos excluir a ningún estudiante, ninguna persona que quiera aprender solamente porque no tenemos la manera o no sabemos cómo enseñarle a ese estudiante o a ese niño. No, nosotros como docentes tenemos la obligación de cada día estarnos actualizando, ahora que tenemos muchas herramientas muy fáciles de utilizar como en Internet, para investigar, para indagar, para incluso experimentar con el estudiante cuál es el mejor método para él. Entonces, eso es muy importante lo que mencionaba el compañero Roger, tener esa educación inclusiva. Claro, compañera Daisy, importante sabe algo que menciona y es esa, de cierta manera nos volvemos nosotros también investigadores y vamos experimentando hasta descubrir, como descubrió el compañero, por aquí me fui, esto le gusta, por aquí independiente a sus capacidades, por aquí nos vamos y podemos llegar a algo. Es bien chévere este tema. Bueno, continuamos con la compañera Daisy y su intervención. Ok, bueno, el tema que yo escogí fueron los modelos pedagógicos y teoría de aprendizaje del autor Ortiz Ocaña. Yo comparto. Ok, ¿se puede ver mi pantalla? Ya, y ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, primeramente tenemos el significado de los modelos pedagógicos. Es muy importante tenerlo en cuenta porque no solo es una construcción teórico-formal que de manera fundamentada científica e ideológicamente integra, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórico concreta. Es decir, que el contenido de estos modelos pedagógicos implica la enseñanza, el desarrollo del estudiante y las características de la práctica docente. También pretende lograr aprendizajes que se concretan en el aula, creando procesos de enseñanza y aprendizaje significativos que sirven para analizar, interpretar, comprender u orientar la educación a nuestros estudiantes.
tenemos algunas implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje que es muy importante tenerlas en cuenta, como las configuraciones didácticas y que establecen una relación dinámica entre ellas, es decir, actualmente, como se venía hablando, no solamente tenemos un solo método, que es el método tradicional, que en la mayoría de las instituciones es aplicado, sino que también tenemos esa oportunidad de interactuar con los estudiantes de manera didáctica, lúdica, que con ello conseguimos un mayor aprendizaje significativo en ello, que es lo que queremos lograr en nuestros estudiantes, que ese debería ser nuestro objetivo principal. Por otro lado, tenemos que el aprendizaje es un proceso unido a la enseñanza, integrado por categorías, configuraciones y componentes. Y también lleva un implícito y una lógica con una secuencia de etapas que constituyen elementos consistentes al mismo tiempo. Entre los fines de la educación, tenemos que podemos alcanzar el resultado anticipado de formación integral del estudiante, es decir, los logros que el estudiante debe alcanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, logros como los cognitivos, que es el saber, los logros procedimentales, que es el saber hacer, y los logros actitudinales, que es el ser y convivir. De igual manera, podemos desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad de pensar, que tiene todo lo relacionado con la esfera cognitiva, el sentir y el actuar, que va de la mano con la esfera comportamental y o conductual. El autor Ortiz nos resalta unas estrategias que podemos tener en cuenta al momento de desarrollar nuestro modelo pedagógico, el cual es la vía que utiliza el estudiante para apropiarse el contenido y asimilar el objeto de la cultura, es decir, de los contenidos temáticos que tenemos a nuestra disposición. También tenemos que el estudiante quiere alcanzar un logro mediante la solución de problemas de su vida, por medio de estrategias que deben ser lúdicas para dinamizar el proceso de aprendizaje del estudiante y que dicho proceso sea atractivo, entretenido y placentero para el estudiante. Este proceso de aprendizaje y enseñanza debe ser afectivo para que haya un aprendizaje significativo en él. Por otro lado, nos menciona que el contenido para el currículo debe ser el mismo objeto de la cultura para que resulte significativo al estudiante y descubra en él los sentidos y el significado que tiene para su vida, es decir, que sean temas motivadores o que nosotros encontremos la manera de llamarles la atención a que ellos quieran aprender. Contenidos que sean reales y concretos, no abstractos, porque estos contenidos abstractos hacen que el estudiante no comprenda el tema y no comprenda para qué le sirve en la vida o en su proceso de estudio. Menciona que el rol del docente es fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y que él debe ser más un orientador que identifica las necesidades de sus estudiantes, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y reflexivo. Pero por otro lado tenemos el rol del estudiante. El estudiante debe ser activo o pasivo de acuerdo a las actividades que ponga el docente en el transcurso de las clases. Tenemos actividades lúdicas que obviamente tienen que ser los estudiantes activos, como hay otras partes de las clases que deben de ser pasivos para comprender, escuchar y acatar las instrucciones para llevar un correcto aprendizaje. Entre tantos exponentes y aportes que nos brinda el autor, resalto 5 de sumamente importancia, el cual es el autor Skinner con su aporte del modelo del conductismo, que es un modelo pedagógico no muy recomendado porque se basa en la recompensa. Es decir, que a base de las investigaciones que se han realizado sobre el comportamiento animal, hicieron pensar que el aprendizaje era una respuesta que se producía ante un determinado estímulo. Es decir, si el estudiante hacía bien la actividad, si se portaba bien, tenía su premio. Y decía que el maestro eficaz debe ser capaz de manejar hábilmente los recursos tecnológicos de cada enfoque. Para que el estudiante aprenda,
basta solo con presentar la información, es decir, el docente brindaba la información a sus estudiantes de X o Y manera, y si ellos lo acataban como era, tenían su recompensa, su premio, su punto positivo, y el estudiante ya aprendía. Seguimos con el pedagogo Jean Piaget, con su teoría constructivista. Este realmente para mí es muy significativo, muy interesante, porque basa su teoría en construir el aprendizaje de los estudiantes a base de los aprendizajes que ya tienen. Es decir, el docente conoce a profundidad los problemas y características del aprendizaje, y sobre ese aprendizaje construye los nuevos aprendizajes que quiere el docente dar en sus estudiantes. El papel fundamental consiste en promover una atmósfera de reciprocidad, respeto y autoconfianza en los niños, dando la oportunidad para el aprendizaje autoestructurante de los estudiantes. Es decir, es un aprendizaje más autónomo para los estudiantes. Se debe evitar el uso de las recompensas y el castigo, promoviendo que los estudiantes construyan sus propios valores morales. El papel de los conocimientos previos del sujeto en toda nuestra adquisición de los mismos y en la configuración de sus competencias creativas. Seguimos con el pedagogo David Ausubel con el aprendizaje significativo. Estima que aprender significa comprender, y para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar. Defiende un modelo didáctico de transmisión-recepción significativo que supere las deficiencias del modelo tradicional, proponiendo la técnica de los mapas conceptuales, que es capaz de detectar las relaciones que los estudiantes establecen entre los conceptos, y los materiales de enseñanza están estructurados lógicamente con una jerarquía conceptual. En este modelo, en este aprendizaje significativo, nos quiere dar a entender que existen diferentes herramientas, diferentes métodos que el estudiante puede obtener dependiendo de sus capacidades. Como podemos observar en la imagen, hay unos niños que están jugando, hay otros que están pintando, hay otros que se les facilitan las herramientas tecnológicas y hay otros que están explorando. Cada uno tiene sus modelos diferentes, sus maneras diferentes de aprender, y a base de ellas logramos un correcto aprendizaje significativo, que es lo que queremos buscar en nuestros estudiantes. En los aportes de la psicología cognitiva contemporánea tenemos varios autores, como es el pedagogo Burner, otra vez el pedagogo David Ausubel, Robert Stenberg y Glosser, en el que nos exponen que la importancia del estudio de los procesos del pensamiento, de la estructura y del conocimiento son fundamentales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Utilizan un método experimental natural en el estudio de aprendizaje creativo de los procesos cognitivos que están en su base, que se basa más que todo en la memoria. La indicación y demostración de la importancia de la metacognición como conocimiento y control del procesamiento de la información en el aprender, y el maestro debe permitir a los estudiantes experimentar y reflexionar sobre los temas definidos de antemano, es decir, antes, durante y después de la clase. Y finalmente tenemos los aportes de Carl Rogers y Maslow con las tendencias humanistas. Esta está basada en una relación de respeto con sus estudiantes. El profesor debe partir de las potencialidades y necesidades individuales de los estudiantes y con ello crear y fomentar un clima social fundamental para que la comunicación sea exitosa. Además, el aprendizaje debe ser dinámico, flexible, con momentos de iluminación y momentos de consolidación, precaución y comprobación. Es decir, él enfoca más que todo en el aprendizaje lúdico didáctico, pero donde haya un respeto mutuo, donde haya un aprendizaje flexible y dinámico.
Bueno, compañera, muchas gracias. Interesante ahí la parte del aprendizaje significativo y aplicado para la vida, que es lo que más debemos tener en cuenta ahora y mostrarle a nuestros estudiantes para qué les sirve eso que van a aprender, porque si no, realmente cada vez es más difícil como conectar con ellos y que ellos vean pues la importancia del aprendizaje. Como decíamos, pues antes no teníamos derecho a cuestionar, ahora sí, pues el desarrollar el pensamiento crítico es eso, buscar que ellos cuestionen el qué aprenden, por qué lo aprenden y para qué lo aprenden. Exactamente. Actualmente los docentes no tenemos ninguna excusa de por qué no implementamos un método diferente. Listo, bueno, continuamos con la compañera Viviana. Listo, voy a compartir pantalla. Pueden ver ahí. ¿Sí se logra ver o no? Sí, compañera, ya se lo grabé. Ya se logra ver, sí. Listo. Bueno, yo escogí la referencia modelos pedagógicos, medios no fines de la educación. Definición conceptual. Se entiende por modelo pedagógico que no simplemente es un saber exacto de una materia específica, sino que va más allá de lo razonable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como docentes no simplemente, bueno, nos basamos en que nosotros somos docentes de matemática, por ejemplo, y vamos solamente a explicar cómo se hace una ecuación, una suma, una resta, pues el tema de la matemática. No es, voy a explicarlo como sea y pues lo que entienda el estudiante, sino es buscar algún tema razonable o buscar un medio de que todos nuestros estudiantes lo entiendan. Es implementar alguna forma de que nosotros estemos conscientes de que nos van a entender y vamos a dirigir bien pues, el tema. Entonces, no es solamente explicar algo y listo, ya, no saber si entendieron o no entendieron, sino es basarse en eso, en buscar nuevas formas, como lo decían los compañeros anteriormente, se basa en eso, en poder buscar cualquier manera para que todos los estudiantes puedan entender el tema y puedan decir, pues sí, de esta manera lo entendí yo, de esta manera me sirvió a mí y así sucesivamente. Una pregunta de las preguntas que hacía, pues en lo que me basé en la referencia que escogí, ¿a quién enseñar? Los modelos pedagógicos van dirigidos a toda persona, adulto o niño, que desee aprender, que tenga el deseo de saber de algún tema en específico. Entonces, como lo decía anteriormente y como lo han explicado pues mis compañeros, se basa en eso. No creo que el modelo pedagógico como tal es eso. El docente tiene que buscar una mejor manera de entender, de dar a entender el tema. Y según a quien vaya explicado, porque si es un adulto, pues entonces buscamos un modelo de que sea más fácil para un adulto y es muy diferente que si se le vaya a explicar a un niño, pues ya que tienen la capacidad diferente. Igual, no se discrimina a nadie, van dirigidos a toda persona que quiera aprender, que desee aprender, que tenga ese interés y no es solamente voy con ustedes y tú, a ti no te cojo porque de pronto tú no me entendiste a la primera, sino es como que se le enseña a toda persona tiene el derecho de aprender y de escuchar la explicación. Y nosotros como docentes tenemos que buscar la mejor manera de explicar el tema. ¿Para qué educar? Un maestro que aplique correctamente los modelos pedagógicos debe ser un sujeto activo que explore, un agente de reflexión y cambio en el contexto escolar.
Por lo tanto, se educa para que quien reciba la información pueda tener factores socioculturales y no solamente aprender por obligación. Entonces, ¿qué quiere decir? No es usted va a aprender las ecuaciones porque sí, porque esto es de matemáticas, o usted tiene que aprender las sumas simplemente porque sí, yo les explico y ya, listo. Sino es nosotros como docentes, de qué manera aplicamos los modelos pedagógicos. De la manera de que si el estudiante tiene alguna discapacidad cognitiva o tiene algún problema para aprender, entonces simplemente vamos a buscar la manera de explicarle cómo se suma. Y no es, pero tienes que sumar o tienes que hacer como se hacía un modelo tradicional, sino es buscar esa manera y de que la persona, quien vaya a recibir la información, pueda aprender pues todos esos factores socioculturales, pueda desempeñarse bien con el tema y no sentir que es una obligación y a la final pues no se aprende. Simplemente es como que, bueno, voy a hacer esto porque me tocó y no queda nada de enseñanza. Y no queda como esa forma de decir, ay, no, sí, aprendí porque la enseñanza fue buena o porque ese modelo que escogió mi docente me gustó y me ayudó mucho en mi aprendizaje. ¿Qué y cómo enseñar? Es una pregunta que, pues, que uno siempre te hace como docente, ¿qué debo enseñar o cómo voy a enseñar? Entonces, estas preguntas se pueden resumir en enfoque y metodología. ¿Qué quiere decir? Todo enfoque teórico disciplinar debe estar sujeto a un enfoque pedagógico, el cual el docente podrá resolver un asunto o problema acertadamente y le va a servir para educar o enseñar a quien vaya dirigido. Entonces, como tal, se resumen esas preguntas en eso, en enfoque y en metodología. El docente debe buscar, si tiene un problema, debe buscar la solución acertadamente. Debe buscar la manera en cómo poder educar o cómo poder enseñar el tema que tiene sin que vaya a afectar a los demás o sin que vaya a dejar a muchos estudiantes igual con las mismas preguntas o con las mismas dudas, sino que tener ese enfoque y esa metodología clara para poder pues explicar, para poder dar a entender el tema. Y ¿cómo evaluar? Por último, una evaluación se basa en una evaluación del estudiante de mostrar lo aprendido por el docente. Y allí, pues, entonces, ¿qué quiere decir? Uno allí va a comprobar si realmente los modelos metodológicos pedagógicos que uno escogió son los correctos. Entonces, cuando tú le haces una evaluación a un estudiante, vas a darte cuenta si realmente usaste los modelos pedagógicos o si realmente usaste esa tradicional en el que el docente simplemente daba su tema y listo. El estudiante calificado, si perdió, si tú te das cuenta que la mayoría de los estudiantes pierden un examen, es porque creo que el que falla sería el docente. ¿Por qué? Porque no explicó, no escogió, no buscó implementar nuevas formas para enseñar, sino que simplemente hizo lo que pensó sin buscar alternativas, sin lograr saber si mis estudiantes entendieron o si no, o en qué estoy fallando, o que, de qué forma busco yo para que este estudiante me entienda y este otro estudiante igual. Entonces, pienso que por último la evaluación es súper importante para que tú también te evalúes como docente y uno sepa si realmente está enseñando como debe ser o realmente toca buscar nuevos modelos, toca buscar nuevas formas, toca buscar alternativas para poder enseñar y no solamente quedarse como que yo sé el tema, yo soy el docente y yo soy el que hago las cosas así, sino también basarte en los estudiantes, si en una evaluación cómo les fue o preguntar si de esta manera no entienden, qué debo hacer yo para cambiar el tema, qué debo yo hacer para cambiar mi forma de explicar, mi forma de darme a entender. Y así sabría uno si aplica un modelo pedagógico correcto y, y hasta chévere porque pues uno de docente sabe que si un estudiante o la mayoría de los estudiantes en el aula que uno esté entendieron, entonces uno ya sabe que
que está haciendo las cosas correctas, que está aplicando los modelos pedagógicos, que se está basando en la actualidad y que está entendiendo la necesidad y la capacidad de todos los estudiantes. Bueno, compañera, muchas gracias por su intervención. No sé si alguno de los compañeros quiera aportar algo adicional. Pues compañero, yo quiero decirle algo respecto a lo que dijo la compañera, me pareció bastante interesante cuando ella decía que el docente se le evalúa en la forma como los estudiantes aprenden. Pues hay una cosa que es diferencial entre los profesores, digamos los profesores antiguos, y nosotros que somos los profesores de hoy en día, la cual es, ellos siempre evalúan por medio de hojas de papel. Hoy en día nosotros podemos evaluar de cualquier forma y en cualquier momento nosotros estamos evaluando. Por ejemplo, nosotros evaluamos cuando un niño participa como participación. Nosotros evaluamos a un estudiante en convivencia. Nosotros evaluamos a un estudiante en disciplina. Nosotros lo estamos evaluando de diferentes formas y no es siempre de la manera antigua donde todo mundo saquen un papel. Entonces, no, ya la forma de evaluar es muy diferente. En todo momento nosotros estamos evaluando. Y otra cosa que es casi verídica, y ustedes me pueden decir de pronto si yo estoy incurriendo en una mentira, que el profesor que le duele colocar una nota excelente es un profesor que es mal profesor, mal educador. Hay muchos profesores y yo he visto que les duele colocar un 10 o un 5 en educaciones donde se maneje de 1 a 5. Y les gusta que los estudiantes estén al final detrás de ellos pidiéndole como que una oportunidad, se lo suplico por favor, y les gusta que los estudiantes estén detrás de ellos. Y ese siempre, siempre es un mal educador. Así es, compañero. En ese caso, cuando habla de la evaluación, estamos hablando de que la evaluación de hoy en día no solamente es una evaluación sumativa, sino una evaluación formativa, que es lo interesante de los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje. No evaluamos para rajar, sino para formar, para corregir, para generar nuestros planes de mejoramiento y buscar las herramientas, porque la finalidad, como hablaba del profesor que le gusta, es, no hay nadie que sea 5, sino él solo. Todavía lo vemos, es muy común, que evalúa es para colocar un número y no le importa, el que aprendió, aprendió y el que no, ni modo. Yo aún tengo conocidos, son jóvenes, trabajan en instituciones públicas y se jactan de tener 200 estudiantes, y de esos 200 estudiantes les pasan 30 y 40 porque los demás no les pasan. Entonces, y para eso ellos es un orgullo, cuando realmente, como mencionaba la compañera, también a través del proceso de aprendizaje de los estudiantes nos evaluamos nosotros mismos nuestro quehacer como docentes. Entonces, compañeros, hay una cosa cuando se va a hacer una evaluación, todo mundo le tiene pánico. Hay un quiz, una evaluación y todo mundo ya empieza a sudar frío. Yo no. La palabra que yo manejo es: vamos a hacer una prueba de conocimiento, vamos a ver si usted me está entendiendo. Entonces todo mundo como que ya se relaja, porque es una prueba a ver si usted me está entendiendo. Vamos a hacer una prueba de conocimiento, porque donde yo le diga a todo el mundo que vamos a hacer un quiz o una evaluación, todo el mundo se desmaya allí mismo. Sí, así es.
Sí, así es, pero es ese mismo temor que viene infundado desde la metodología tradicional y que, aunque no deberíamos muchas veces, la estamos usando y aún se ve en muchas instituciones realmente muy enfatizada porque nosotros mismos como docentes también tenemos que cambiar el chip. No debemos enseñar como aprendimos, no vamos a enseñar como a nosotros nos enseñaron, sino irnos adaptando al mismo ritmo que van mostrando pues los estudios, que van aprendiendo nuestros estudiantes y darnos cuenta de ir implementando todo esto. Bueno, si no hay algo más que aportar por parte de los compañeros, damos por finalizado este seminario en donde cada uno, pues desde las bibliografías y referencias escogidas y estudiadas, pudimos compartir lo que aprendimos y más allá de lo que aprendimos, como desde nuestra experiencia, pues lo hemos interiorizado, lo hemos podido practicar, lo hemos podido ver o vivenciar. Y también cómo lo que nos queda a cada uno como para seguir implementando en nuestro quehacer como docentes o implementarlo en cualquier parte, porque el que es profesor, no importa, como decía la compañera, no es que sea de inglés o matemática, uno enseña de todo en todas partes. Entonces, pues agradecemos la asistencia, la colaboración y el compromiso de cada uno para la realización de este trabajo. Bien, Gracias, compañeros. compañero. Bueno, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, feliz noche. Bueno.